Queridos hermanos, un gozo en el Señor, poder estar juntos de nuevo. Un gozo en el Señor, tener la oportunidad de reunirnos en torno a la palabra. Un gozo en el Señor, poder celebrar de nuevo, seguir en esta celebración. 15 años de naciones al encuentro con Dios. ¡Qué bendición para todos aquellos que habéis sido parte durante 15, 12, 10, 5 años! ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios es muy fiel en decir que cuando nosotros nos dedicamos a hacer su voluntad, Él se dedica a cuidar también de nosotros. Así que dale gracias a Dios por estos 15 años que has tenido la oportunidad de estar con Net Global, y para aquellos que todavía no habéis tenido la oportunidad de participar de alguna manera activa en Net Global, este es tu año, este es el tiempo para hacerlo, para que te involucres con este proceso de la misión de Dios. La misión desde todo lugar hasta todo lugar. La misión global, la misión que inicia al frente de tu casa, pero la misión que continúa en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta que lleguemos a los confines de la tierra. Así que este es tu año. Si tú no has logrado participar, únete a nosotros en práctica, en hechos, y comienza a caminar con Net Global estos próximos 15 años, si así el Señor lo permite. En esta conferencia de 15 años hemos estado hablando mucho sobre la necesidad que tenemos de los cambios. Y como os expliqué en otra conferencia, nosotros no cambiamos por las circunstancias solamente. Cambiamos porque somos un pueblo de instrucciones. Y las instrucciones también nos dicen que nosotros debemos cambiar cuando nuestro maestro nos pide hacerlo. Así que estamos en la búsqueda de cuáles son esos nuevos caminos en la misión. Dadas las nuevas circunstancias y la nueva realidad, tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para escuchar cuáles son los nuevos caminos que Dios quiere usar para continuar con la extensión del Evangelio. El Evangelio que restaura, que sana, que salva. Ese Evangelio que tanto necesitan las naciones. Así que en la búsqueda de esos nuevos caminos, y sabiendo que somos el pueblo del libro, el pueblo de las instrucciones, quiero seguir mostrándote el porqué de los cambios. Fíjate, Dios no ha cesado, no ha terminado de ir transformando su estrategia con tal de lograr la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es que todos los hombres tengan la oportunidad de proceder al arrepentimiento. El deseo de Dios de restaurar la creación y la raza humana lo ha llevado a hacer todo lo necesario en la historia para poder darle al hombre nuevas oportunidades. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Y que no lo digan a nosotros, que te lo digan a ti y a mí. ¿Cuántas oportunidades Dios no nos ha dado? Pues Él quiere dar esas oportunidades a aquellos que todavía no le conocen. Mira, en Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre y le propone mantener una relación especial con él y le pide que extienda su imagen y semejanza sobre toda la tierra. Sin embargo, ya sabemos que en Génesis 2 el hombre peca, se aleja de la relación con su Creador. Sin embargo, el Señor le da una solución. De Génesis capítulo 2 al capítulo 11, el hombre sigue alejándose de Dios. Son unos capítulos nefastos en la historia de la humanidad. Es donde se narran lo que llamamos las 3 grandes caídas de la raza humana. Pero, sin embargo, aunque hay un versículo allí que es muy profundo para mí, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Cuidado, ese arrepintió no es lo que nosotros pudiéramos llegar a entender, porque la palabra dice que Dios no es un hombre para arrepentirse. Le dolió en su corazón.
Le dolió ese dolor profundo de haber creado al hombre y que el hombre estuviese yendo en su propio camino. Sin embargo, en Génesis 12, Dios busca una nueva estrategia a través de un hombre llamado Abraham para darle ahora una nueva oportunidad a todas las familias de la tierra. Así que Dios vuelve a hacerlo de nuevo para atraer a todas las naciones. Luego Dios permite a través de David y de Salomón construir un reino majestuoso y un templo majestuoso para atraer a las naciones hacia el Dios verdadero. Luego Dios usa el exilio. Los profetas mayores, menores, cuando Israel es enviado al exilio, ¿para qué usa Dios todo eso? El exilio no lo podemos leer solo como un castigo de Dios, sino como una oportunidad de Dios de usar a su pueblo para que ellos fueran testimonio a las naciones. Fíjate que Jeremías dice cosas como: busquen la paz de la ciudad donde yo os envío, porque la paz de ellos será la paz vuestra. Interesante, un Dios misionero, un Dios que en toda la historia del pueblo de Israel está buscando cumplir su propósito. Pero como nada de lo anterior funciona, Dios vuelve a cambiar de estrategia. Su estrategia: enviar a su unigénito, al unigénito Hijo de Dios, para brindar salvación a toda la raza humana y a todas las generaciones. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuántas veces Dios fue transformando su estrategia con tal de brindar salvación? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Dios cambió y cambió sus estrategias, y eso no significaba que Dios estaba cambiando o vendiendo los principios de su reino. Fíjate, la estrategia cambia, la forma cambia, los principios se mantienen. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La Biblia dice: yo soy aquel que no tiene sombra de variación. Así que nosotros no tenemos que tener miedo a estos cambios de forma, a este cambio de estrategia, si nos estamos manteniendo en los principios que nos dice la palabra. El esfuerzo de buscar todos los caminos posibles para dar este encuentro entre Dios y su creación y sus criaturas merecen la pena. Y es por eso que en NED seguimos orando y buscando ese soplo del Espíritu que nos indique cuáles son esos nuevos caminos, cuáles son esas nuevas formas que Él quiere abrir. No que nosotros nos vamos a inventar, pero que Él quiere abrir, porque Dios abrirá caminos en la soledad, ríos en el sequedad. Esta es la idea de Dios, de que cuando nosotros vemos que no hay camino, Él abre uno nuevo. Y de hecho es lo que más necesitamos en este tiempo, donde esta pandemia ha venido a cambiarnos totalmente la realidad. Esa realidad que teníamos preparada, pero que ahora necesitamos que Dios nos abra esos caminos donde nosotros no podemos ver, tal vez no podemos entender. ¿Cuál es la mejor forma de hacer la misión hoy día? Eso es una pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Se puede seguir haciendo la misión? Ya lo hablamos en la conferencia anterior. ¿Cuál forma de misión cumple a cabalidad con Dios, con el momento, con el lugar, con el contexto? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo muchos. Debemos estar preparados para escuchar la voz de Dios en medio de nuestra caminata, en medio de este caminar con Dios. Y quiero decirte algo que yo espero que no se te vaya a olvidar, ni hoy ni nunca. La misión de Dios no cambia, se transforma. La misión de Dios no cambia, se transforma. La misión en esencia, en principio, sigue siendo igual, pero la misión de Dios se va transformando de acuerdo al momento, al lugar, al tiempo, a la historia, a las necesidades del ser humano, porque Dios sigue interesado en darle salvación a aquellos que no la tienen.
Y Él va a seguir haciéndolo. Así que tú y yo tenemos que pensar que la misión de Dios, porque es suya, no cambia, pero se transforma. Y esa transformación tiene el propósito de brindarle oportunidades nuevas a la raza humana. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Eso no es solo para ti y para mí, eso es para toda la creación. Y es por eso que nosotros tenemos que ir entonces a poder mirar y entender con más profundidad cuáles serían los nuevos caminos que Dios está abriendo para la misión en este tiempo. Quiero usar un ejemplo en la Biblia que a mí personalmente siempre me ha impactado. Recuerdo que una de mis primeras predicaciones tuvo que ver con este ejemplo. El ejemplo es el de Juan el Bautista. Sí, te va a sonar un poco raro, porque quiere usar el ejemplo de Juan Bautista para la misión, porque creo que tiene muchas cosas que enseñarnos en el momento en el que estamos viviendo, en este momento. Las palabras claves de este momento a nivel global, acordaos, ¿cuáles son? Incertidumbre, duda, preguntas. ¿Funcionará? ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a volver alguna vez a la normalidad? ¿Viviremos en un mundo nuevo? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? Todo esto está pasando por la cabeza de todos nosotros y de todas las naciones de la tierra. Todos están preguntando esto. Gobiernos, fuerzas sociales, económicas, todo el mundo está tratando de descifrar lo que viene. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios puede ayudarnos como una brújula a mostrarnos el camino. Así que quiero hablar de este Juan el Bautista, el último de los profetas, según Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 13, Jesús les dijo, desde todos los profetas hasta Juan se ha profetizado. No quiero decir que sea el último y que no va a volver a ocurrir nada igual. No lo sé, no es mi tema. Pero Jesús dijo que hasta Juan han profetizado los profetas. Juan el Bautista, en cierta medida, para mí es como ese eslabón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es como esa bisagra que abre y cierra una puerta, ese eslabón de la cadena entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y fíjate si es importante entender esto, porque ellos también estaban atravesando por una etapa muy complicada de entender. Dios dejó de hablar con su pueblo de una manera directa, clara, como lo venía haciendo. Esos 400 años, llamados 400 años de oscurantismo, de silencio, que honestamente no estoy todavía muy seguro que hayan sido de total silencio. Pero por lo menos Dios no se manifestaba de la manera en cómo el pueblo estaba acostumbrado. Preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dios nos olvidó? ¿Dios se ha ido? ¿Dios ya no quiere volver a hablar con nosotros? ¿Nos ha dejado a la deriva? Es parte de lo que estamos pensando con esta pandemia. Dios ha olvidado a este mundo y ahora no sabemos qué va a pasar. Pero ese eslabón es muy interesante para generar cambios en los modelos y en las estrategias de misión. Tenemos que estar muy seguros de algo. Necesitamos, cualquiera sean las estrategias que asumamos, cualquiera sean los cambios que vayamos a hacer en la misión, no podemos olvidar que el Evangelio no puede perder su esencia. No lo vamos a vender, no lo vamos a cambiar. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado que el Evangelio no pierda su relevancia. Sí, queridos, la discusión, esa tensión que se forma entre que el Evangelio no pierda su esencia, pero que tampoco pierda su relevancia. Porque si perdemos alguna de las dos, hemos perdido el propósito de la misión de Dios.
Podemos estar muy enmarcados en cuidar de que el Evangelio no pierda su esencia, y lo hemos hecho y lo haremos. Pero tenemos que tener cuidado de que el Evangelio no pierda su relevancia para la sociedad, para las naciones de la tierra. Y ahí es donde Juan el Bautista personalmente me ha dado muchas lecciones, cómo vivir este equilibrio. Yo no quiero ni voy nunca a vender los principios del reino de Dios descritos en la revelación, pero necesito que esos principios sean relevantes a las nuevas generaciones, a la nueva forma de pensar, a la nueva vida que vamos a estar viviendo post-pandemia. Necesito que el Evangelio siga siendo tan relevante como lo fue para mí y como lo fue para las generaciones detrás de nosotros. Entonces, ahí está Juan el Bautista. Enciende tu Biblia, por favor. Ven conmigo a Mateo capítulo 3. Enciende tu Biblia y acércate conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Importante, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué personaje tan interesante? Hay cosas interesantes. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es algo que tenemos que tener muy claro. Una voz que clama en el desierto, otra cosa que tenemos que tener muy clara para este tiempo, que Dios nos está pidiendo seguir adelante con la misión. Quiero ver 6 puntos, muy rápido. Quiero ver con vosotros 6 puntos en todos estos cambios que se van a estar dando en el proceso misionero y que tenemos que tener en nuestra mente. El primero de ellos que quiero hablar con vosotros y que veo en Juan el Bautista es, como os digo, esta conexión en algo que los misiólogos llamamos continuidad y discontinuidad. Sí, perdóname, estamos locos, yo sé, a ver, nos ponemos a pensar y sacamos palabras raras. Pero déjame explicártelo porque es muy sencillo. Continuidad y discontinuidad. Pues tenemos que mantener la tensión entre la continuidad y la discontinuidad. Continuidad significa seguir las mismas reglas, los mismos estilos, las formas de la cultura, respetar el contexto de la cultura, el momento, el tiempo, la forma de pensar. Continuidad. Discontinuidad es cuando hacemos contracultura, cuando impactamos la forma de pensar, cuando no seguimos los estilos y las formas culturales, cuando no nos sometemos al contexto. Ahora bien, claro que suena como que nosotros debemos vivir en discontinuidad. Debemos impactar, no debemos someternos ni debemos asimilarnos a los contextos, a la cultura, a las formas. Juan el Bautista, por eso me parece tan interesante este hombre, un poco raro, de cómo se vestía, ¿no? No lo sé. Se vestía, lo que comía. Ahora, claro, en la traducción que yo tengo aquí, dice que comía langostas. Ojalá yo pudiera comer langosta aquí en algún momento, pues no te digo cómo sería de bien, ¿eh? Pero era uno de estos personajes atípicos. Pero mira lo que él hace. Continuidad. Él vino como un profeta. ¿Por qué? Porque él quería mantener la continuidad para que al pueblo no le sonara tan raro. Él mantiene la continuidad, viene como profeta, se viste como Elías, porque el pueblo conocía muy bien la historia de uno de sus mayores, si no el mayor,
de los profetas. Proclamaba la palabra de Dios, como lo hicieron los profetas en todo el Antiguo Testamento, proclamar la palabra de Dios de una manera abierta al pueblo. Así que él hace muchas cosas que eran fáciles para el pueblo de reconocer. Esto lo que le ayudaba a Juan el Bautista era poder tener acceso al pueblo. Discontinuidad, porque también la tuvo. Viene con un mensaje, Juan el Bautista viene con un mensaje de juicio. Así que ya choca con la cultura. Les pide, y esto para mí es muy interesante, el doctor Carlos Van Engen, él habla sobre que Juan el Bautista viene y les pide a los judíos que se bauticen. Posiblemente, no sé si lo sabes, pero el bautismo se usaba en vez de la circuncisión. Así que todos aquellos que no eran judíos, pero que querían formar parte de alguna manera de la adoración a Yahvé, a Dios, los bautizaban. Pero el bautismo era para gentiles, no para judíos. Así que escucha el mensaje de este. Viene a hablarnos a nosotros que somos los hijos de Abraham, porque eso fue lo que le respondieron en Mateo capítulo 3. Y viene a decirnos que nos bauticemos como si fuéramos gentiles. Un mensaje de choque. Él les pide que lo hagan, aunque sean descendientes de Abraham, y les pide que acepten al Mesías que está por llegar. Profecía que había sido dada desde Isaías, pero que había sido olvidada al cabo de todos esos siglos, cientos de años. Así que, para generar cambios en la misión, tenemos un primer desafío. Y el desafío es seguir adelante con la misión que Dios nos ha encomendado, sin asimilarnos al contexto, sin aceptar todo, pero al mismo tiempo dar la verdadera palabra de Dios sin crear resistencia. Esto se explica bien cuando nosotros volvemos a recordar la oración sacerdotal de Jesús en Juan, cuando Él dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Esto es muy importante en la misión del siglo XXI, que nosotros seamos capaces de manejar bien esa tensión que hay entre mantener los principios, en mantener la esencia del Evangelio, pero mantener la relevancia del Evangelio. Necesitamos mantener continuidad. No vamos a asimilarnos a los pecados del pueblo, pero tenemos que hacer cosas que nos acerquen al pueblo, que les hagan sentir a ellos que nosotros somos cercanos a ellos. Yo no sé si esto es complicado de entender, pero muchas veces nosotros predicamos el Evangelio como si nosotros fuéramos los jueces de la tierra. Nosotros predicamos el Evangelio desde justos a pecadores. ¿Sabes una cosa? Yo creo que el Evangelio se predica de pecadores justificados a pecadores sin justificar. Pero sigo siendo pecador. No soy juez. Solo soy un mensajero como lo era Juan el Bautista. Debemos mantener esta tensión. Tenemos que mantener un poco de continuidad y un poco de discontinuidad. Tenemos que hacer cosas que nos acerquen a la gente, pero manteniendo una palabra que es contra cultura, contra el pecado, y que nos pueda mostrar o les pueda mostrar a aquellos a los que le predicamos la claridad del reino de Dios. En segundo lugar, ser una voz que clama en el desierto. Esto es algo claro para esta nueva era de misión. Clarísimo. De esto estamos totalmente seguros. Tenemos que seguir siendo aquellos que proclaman la verdad en medio del caos. No podemos dejar de ser la sal y la luz
de la tierra. Tenemos que hacerlo de una manera local y global. Pero ¿sabes una cosa? Tengo miedo de que nosotros no estamos siendo esa voz que clama en el desierto. Estamos teniendo miedo, nos estamos replegando mucho, estamos diciendo que la misión ya no se puede hacer, que ya no podemos, que el distanciamiento social, que la pandemia, que tenemos que seguir siendo. Vamos a encontrar los caminos para hacerlo, pero tenemos que seguir siendo una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, porque ¿sabes una cosa? Él viene pronto, más pronto de lo que posiblemente tú y yo podamos entender. La voz que clama en el desierto es un asunto urgente dentro de la misión. Tenemos que hablar con nuestras iglesias, con nuestras congregaciones, con los misioneros que tenemos en el campo, en las diferentes naciones, y tenemos que seguir siendo aquella voz que clama en el desierto. En tercer lugar, debemos hacer el bien desde donde nos encontremos. Escucha lo que decía Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 10. Y la gente le preguntaban a Juan el Bautista: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Sabes? Debemos hacer el bien desde donde nos encontremos. Que esto se convierta en un principio de vida en todo creyente. Tenemos que hacer el bien. Y yo quiero preguntarte y desafiarte: ¿qué estamos haciendo en medio de la pandemia? ¿Qué estamos haciendo cuando la gente sufre? ¿Qué estamos haciendo entre nosotros mismos, el pueblo de Dios? Porque la misión continúa. Y la misión continúa cuando cada uno de nosotros hace. No solo habla, sino en palabras y en hechos demuestra el amor de Dios. Tenemos que seguir haciendo el bien en todos los campos de misión. Esto es una estrategia y no es nueva, esto es antiguo. Lo que estamos haciendo es volviendo a retomarlas, a recordarlas, pero tenemos que hacer el bien. El evangelismo no es solo una cuestión de proclamar, es también una cuestión de demostrar amor, justicia, misericordia, gracia. Y esto es una estrategia para este tiempo. Tenemos que hacer el bien desde donde nos encontremos. Y yo te voy a rogar que busques oportunidades de hacer el bien. Que busquemos a través de nuestros misioneros en los diferentes campos de misión cómo podemos sumarnos a diferentes proyectos para hacer el bien con tanta gente que está sufriendo con esta pandemia y con muchas otras cosas. Cuarto, no perder nuestro foco en los de afuera. Muy importante. En Lucas 1:79, mira lo que dice. Cuando están hablando de Juan el Bautista, de su nacimiento, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Estaban diciendo: este niño vendrá para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esto es misión. La misión de Dios. Estas circunstancias que estamos viviendo con la pandemia nos pueden hacer perder la visión universal de la misión. La iglesia existe para los que no son iglesia. La iglesia existe para los que no son iglesia. Y ahí está nuestro desafío. No podemos perder nuestro foco en los de afuera. Esto nos puede hacer ir hacia atrás, volvernos a meter en nosotros mismos, en nuestras iglesias, protegernos solo entre nosotros y perder el enfoque, esta perspectiva global que Dios tiene sobre todas las personas y todas las naciones de la tierra. Que nuestras luchas y desafíos no se conviertan en excusa para abandonar la misión. Por favor, yo sé que tú puedes estar pasando un momento muy difícil en el área social, familiar, económica. Yo te digo una cosa:
Cuando tú bendices a otros, es cuando abres la mano para ser bendecido. Cuando pensamos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, es cuando más Dios está preparado para bendecirnos. No vayamos a usar estas luchas que estamos viviendo como excusas para no continuar con la misión que Dios nos está dando. El quinto y sexto punto es donde quiero dejar algunas recomendaciones. ¿Cuáles son estos cambios que se están dando en la misión a nivel global? Volver a las raíces de lo relacional y de lo sencillo. Juan el Bautista nos enseña un regreso a lo sencillo, a lo orgánico, a lo relacional. Fíjate, nada complicado. Se vestía con piel de no sé cuántas cosas y comía pues miel, y algunos dicen que comía saltamontes, no estamos claros, otros dicen, como algunas versiones, que comía langosta, pero era una persona que lógicamente se veía desde lo sencillo. Cuando le preguntaron a Jesús sobre Juan el Bautista, Jesús dijo: ¿qué salisteis a ver? ¿Un rey? Él dijo: no, salisteis a ver una persona sencilla. Hermanos, en la misión tenemos que volver a lo sencillo, urgentemente, a lo orgánico, a lo relacional. Esto es lo que tenemos que hacer en los campos de misión, volver a los círculos íntimos y continuar predicando y dando testimonio. ¿Sabes? No podemos seguir tratando de abarcar mucho en esta nueva realidad. Tenemos que volver a estos círculos íntimos, a estos amigos que tenemos, a estas familias cercanas, y tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que volver a usar el concepto de la multiplicación dada en el libro de los Hechos. 12 que se convirtieron luego en 120 que se convirtieron luego en 3,000, y así sucesivamente. Esto es un efecto multiplicador. Y yo quiero decirte que es realmente a donde tenemos que volvernos, a este círculo íntimo. La misión tiene que volver a lo sencillo. Tenemos que volver a iniciar desde ese proceso del libro de los Hechos. Iglesias que se iban construyendo en base a las relaciones interpersonales, relaciones humanas, amistad, relaciones familiares. Así que nosotros no podemos decir: oh, la pandemia ya no nos deja hacer la misión porque no podemos predicar en el Congo. No, desde donde estamos tenemos que volver a este círculo sencillo, íntimo, profundo, y desde ahí tenemos que volver a desplegar nuestras fuerzas en la misión. Y por último, fortalecer la misión, y esto para mí es muy importante. Tenemos que fortalecer la misión dentro del diario vivir de aquellos que queremos alcanzar. Lo repito, tenemos que fortalecer la misión dentro del diario vivir de aquellos que queremos alcanzar. Los proyectos misioneros que debemos ahora ver deben ser aquellos que están presentes en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, trabajo. Misioneros biocupacionales, empresarios, microemprendimientos de desarrollo social, todo lo que tenga que ver con la vida de la gente. Yo creo que esta pandemia ha dado un golpe más, si así puedo decirlo, a estas actividades que nosotros estábamos acostumbrados a crear, actividades evangelísticas que no eran parte del diario vivir de la gente. Ya lo habíamos notado, pero ahora se ha convertido en una realidad absoluta. El distanciamiento social no nos va a permitir crear muchas actividades que no estén dentro del diario vivir de las personas. Por eso Jesús en Mateo 10 y Lucas 10, Él les dice: vayan y métanse en sus casas, coman con ellos. Las cosas del diario vivir y la misión de post-pandemia va a tener mucho que ver con que nosotros seamos capaces de volver todas nuestras estrategias misioneras y evangelísticas. Tienen que estar dentro del marco del diario vivir de la gente. Trabajo.
Vosotros, ¿cuántos podéis ir a diferentes lugares y trabajar en otros lugares, pero seguir siendo sal y luz de la tierra? Trabajos como misioneros biocupacionales, empresarios, microempresarios, desarrollo de proyectos de ayuda comunitaria. Todo esto nos debe dar ideas de cómo nosotros podemos seguir adelante con la misión. Deportes. Sí, queridos, el deporte no es algo santo. Pero es que las herramientas que usamos no son santas. Los folletos no eran santos. Son solo herramientas que usamos. Pero los deportes, porque a través de los deportes nos podemos meter en la vida diaria de la gente. Cuidado de personas mayores y de niños. Interesante, aquí en Europa, con todo lo que ha pasado con la pandemia, la necesidad que tenemos de personas que cuiden a gente mayor es incalculable. Pero, ¿sabes? Esta es una forma de misión. ¿Sabes quién le dijo a Naamán el sirio que fuera a buscar al profeta? ¿Quién se lo dijo? La persona que le servía en casa. Ella le dijo, bueno, yo he escuchado de un profeta que si quiere, pues ya que no le ha funcionado nada, ¿qué misionera esta mujer? Está trabajando como servicio en la casa de este generalísimo, pero ella es la que es usada para compartir la palabra de Dios. Deportes, cuidado de niños, proyectos culturales, arte y el mundo digital. ¿Cuántos de vosotros, chicos y chicas que me estáis escuchando, no tenéis una cantidad de dones en el arte, en crear películas, cortometrajes, en hacer todas estas cosas que posiblemente nosotros ya no podemos hacer? ¿Cuántos de vosotros no os manejáis muy bien en el mundo digital? Pues tenemos que comenzar ahora a proveer contenidos. Deja de mirar lo que otros hacen. Deja de perder el tiempo viendo las locuras que otros hacen. Comienza a crear contenidos. Comienza ahora a publicar. A ser una voz que clama en el desierto. Esto nos va a ayudar. Tenemos que ser el pueblo reconocido por el pueblo. Tenemos que ser el pueblo de Dios, reconocido por el pueblo, llegar a ser uno de ellos. Y es ahí donde creo que está uno de los mayores desafíos de la misión post-pandemia. Tenemos que ser como uno de ellos. Jesús vino y se encarnó, y su modelo fue totalmente encarnacional para compartir con nosotros el reino de Dios. Los cambios vienen por allí. Los cambios van a generarnos una cantidad de puertas, como lo dije anteriormente en la anterior conferencia, esas puertas sobrenaturales que el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a abrir. Pero la pregunta, ¿estamos preparados tú y yo, con nuestro corazón y nuestra actitud abierta para decirle, Señor, he aquí a tu siervo, hágase en mí conforme a tu voluntad? Abramos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esta cantidad de nuevas estrategias que Dios va a comenzar a desarrollar y que nos van a llevar a ser parte del pueblo para compartir con ellos las bendiciones del reino de Dios. Ora conmigo por un momento. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú no te has cansado de buscar formas para brindar salvación. Gracias porque nunca te has cansado de estar detrás de nosotros para darnos tu amor. Señor, que esa misma actitud acompañe ahora a tu pueblo, que nosotros estemos dispuestos a buscar todas las alternativas posibles para ser sal y luz de la tierra. Y Señor, te suplicamos que de esa manera tu misión pueda seguir adelante a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga muchísimo y adelante con la misión.